¿Qué tal, amigo mío, amiga mía? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Para mí siempre ha sido un placer poder tener comunicación contigo y impartirte esta información que de forma muy personal yo considero muy elemental e importante para tomarla en cuenta en tu vida y en mi vida personal. Estamos llegando ya a la culminación de esta serie de vídeos que tiene que ver con el asunto de cómo aumentar nuestra autoestima de manera sana. Y el último principio que vamos a estar compartiendo contigo es este. No delegues a otros la responsabilidad que tienes para amarte. Interesante el tema, ¿no crees? No delegar, no pensar que por sentido de obligación los otros o los demás o terceras personas se hagan responsables para amarnos o para hacernos llegar ese amor, ese aprecio, ese afecto, ese cariño. Muchas veces, regularmente por nuestros conceptos, por nuestra manera de ver o de vivir nuestra vida, tratamos de responsabilizar a otros de que por sentido de obligación es por parte de ellos su responsabilidad el que puedan hacernos sentirnos queridos, amados, cuando en realidad ese principal trabajo conlleva para ti que es lo prioritario, lo primordial o lo que tú debes de considerar que tú tienes particularmente esta obligación sobre ti mismo, sobre ti misma, que sería la de amarte, la de respetarte, la de quererte, la de apreciarte. Entonces la información que vamos a estar compartiendo el día de hoy tiene que ver con ese asunto. Si tú y yo deseamos aumentar nuestra autoestima de manera sana, no intentemos delegar, no intentemos responsabilizar, no intentemos hacerles recaer la obligación a los demás de que deben de sentirnos realmente que somos amados. Porque nuestro primer trabajo para ti y para mí es este, que es tu labor, es tu obligación, es tu prioritaria necesidad de demostrarte cuánto te amas. Y por lo tanto, cuando a uno le cae el 20 que no debemos de hacer sentir a los demás que por sentido de obligación deben de hacernos sentir ese amor, para yo al mismo tiempo tú sentirnos amados o apreciados, es eso lo que de manera equivocada nosotros siempre hemos considerado ese concepto, lo cual nos hace estar a la espera de que esas demostraciones constantes nos reconfirmen de que realmente somos seres amados, apreciados. Sin embargo, el siempre esperar que esta responsabilidad venga de otros y no nos estemos responsabilizando tú y yo de que es nuestra labor, esto se puede convertir en un grave problema a la larga, porque nos estamos descuidando, porque nos estamos deslindando del sentido de obligación que tenemos frente a nuestro, de que tú y yo, nuestro primer trabajo es sentirnos amados y apreciados, queridos o respetados, pero primeramente nosotros tenemos que preparar nuestro terreno, nuestro cultivo, para que de este modo nosotros al autoamarnos, al autoapreciarnos, al autorrespetarnos, sea realmente el producto o el resultado o el fruto de toda esta ardua labor que tú y yo estamos generando. Primeramente nosotros y posteriormente lo podemos esperar por parte de los demás. Por ello, tú no olvides o no pases por alto esto que vamos a estar comentando el día de hoy. No puedes delegar, no puedes responsabilizar a otros para que estos lleguen a amarte. Es nuestro primer papel. Ya a través de toda esta información que hemos considerado contigo acerca del asunto de que tú y yo sí podemos aumentar nuestra autoestima de manera sana, ya hemos destacado muchos principios de los cuales espero hayan resultado útiles y los hayas tomado en consideración para llevarlos a cabo en tu vida personal. Y este adicional se espera que en tu caso como en el mío nos haya dado una
clara información con respecto a que si a través del tiempo, de los días de nuestra vida, nos hemos estado demostrando que en realidad nos amamos. Y bien, es muy probable que a través de la información te hayas percatado que ese amor que tú decías tenerte o yo tenerme, generalmente, y siendo tan justos, no ha sido realmente muy verídico. Porque hemos resultado falsos realmente a ese amor que nosotros decíamos tenernos, porque nos hemos subestimado, nos hemos hecho carecer de valor, lo que ha proporcionado a que a largo plazo, a través de tus días, de mis días, no haya originado más que un problema mucho mayor. Esa falta de amor propio ha causado una baja autoestima y por lo tanto nos hemos estado perjudicando. Por ello ya mediante ese autoexamen que nos hemos permitido el llevar a cabo con respecto a nuestra propia persona, sí nos ha dado una clara evidencia hasta qué grado realmente nos hemos amado o nos hemos autodespreciado. Y nos hemos ocasionado un sinfín de trastornos emocionales debido a esa falta de convicción o confianza hacia nosotros. ¿Verdad que con todo esto hemos podido tener más clara la información que tiene que ver con este asunto de la autoestima? Y que en realidad, si tú y yo somos responsables de que ésta esté por los suelos, hay mucho en que nosotros podemos trabajar y esto nos demuestra que al darnos cuenta que está en nuestro propio poder mejorarla, significa que sí hay esperanza para poder salir de esta situación. Es debido a ello que esto nos está permitiendo descubrir, o si no descubrir, por lo menos darnos cuenta a qué grado nos amábamos. Y si esto no ha sido, si bien pudiéramos nivelarlo, ¿no? Imagínate que dijéramos del 1 al 10, ¿cuánto amor te dices tener? Y probablemente pudieras tú concluir que a lo mejor estás en un nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 10, probablemente, ¿no? Si es mucho exagerar. Pero si ese amor que te dices tener no te ha dado los resultados adecuados para que esto demuestre que realmente es así, porque los resultados que has obtenido no han sido positivos, te sigues manteniendo en esta situación deprimente, de nostalgia, de tristeza, y esto entonces nos va a dar lugar a concluir que estábamos realmente confundidos, equivocados, y que no al 100% estábamos demostrando aquel amor que decíamos tenernos. Hay muchas formas, ya lo hemos analizado en toda esta información, hay muchas formas en cómo tú y yo nos podemos demostrar amor, ¿no? Sea cual sea la manera en cómo tú puedes demostrarte el amor, debes de aferrarte de ello, sujetarte, agarrarte de ello. Si te hace sentir bien y no te estás perjudicando ni mucho menos ocasionando un mal a los demás, debes de mantenerte en ese mismo camino. Seguir demostrándote el amor de la manera más adecuada o cómoda que ésta te haga sentir. Dado que hay muchas formas de cómo tú puedes demostrarte amor, pues entonces empieza a descubrir, empieza a indagar, empieza a cuestionarte, empieza, no sé, a recopilar tantas formas o maneras que te permitan tener una mayor autoestima por el amor que te estás demostrando. Séase cual sea la forma en cómo tú quieras demostrarte ese amor, siempre y cuando ésta sea sana. No estoy encauzando actividades inapropiadas, ni mucho menos a que solo te intereses en tu propio bienestar y te olvides de los demás. Hablamos desde un principio que no estoy encauzando al narcisismo, ni mucho menos que tengas la tendencia egoísta de pensar exclusivamente en ti o en mí, si así fuera el caso, ¿no? Que yo me concentrara solo a pensar en satisfacer mis propias necesidades emocionales o físicas sin pensar en los demás. No estoy encauzando al narcisismo, pero sí estoy considerando que es importante que tú y yo nos demos el tiempo para pensar un poquito más en nosotros. Hay muchas formas, tú vas a decidir cuál te gusta,
cuál te hace sentir más cómodo o cómoda, y si te agrada y no afectas a terceros, ni mucho menos te estás afectando a ti mismo o a ti misma, continúa sobre esa misma rutina. Mira, te voy a leer un principio que se encuentra aquí en la carta a los Hebreos en su capítulo 5. Este nos da este consejo muy particular. Dice: pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Una separación, tanto de lo malo como de lo bueno. Pero dice que quienes tienen esa capacidad para ser personas maduras son las que se alimentan, dice aquí, de alimento sólido. Alimento no mediocre, alimento no inservible, alimento no poco sano, sino alimento sólido que nutre y da como resultado una conducta apropiada y moral con respecto a aquel que lo está tomando o ingiriendo. Y el contexto en que lo manejó el escritor se refiere al alimento sólido con respecto al conocimiento espiritual que uno puede adquirir mediante la información que aparece en nuestro libro de oro. Si lo manejamos en el contexto con respecto a ti y a mí, sobre el alimento sólido es, como ya te he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Con qué clase de información llenas tu propia mente? No te dejes envolver o involucrar o dejarte llevar siempre por información tan pobre y sucia o mediocre. La mayoría de la gente se deja o se involucra en este tipo de información porque solo les sirve para entretener o solo les sirve para desperdiciar probablemente su tiempo libre que tiene, ¿no? Y la gente tiene derecho a hacerlo, no me opongo a ello. Lo único que quiero sí aclarar que muchas veces nos quejamos de la manera de vivir o la manera de sentir o la manera de pensar que probablemente no sea la apropiada. Y esto nos causa un daño personal, emocional y posteriormente se torna en físico. Pero nos quejamos de algo que nosotros mismos hemos provocado, porque no estamos retroalimentando nuestra mente de información sana. Información que nos ayude a modificar nuestra vida, a mejorar, a desarrollarnos. Seamos personas capaces de demostrar demasiada madurez por la sabiduría que hemos almacenado en nuestra facultad de raciocinio, ¿no? En nuestra mente. Y cuando nosotros hemos demostrado ese tipo de facultad, es de esperarse que el tipo de vida que nosotros pudiéramos bien estar recibiendo sería fructífera, una vida realmente que se distingue por estar irradiando felicidad, demostrando felicidad y sintiendo demasiada felicidad. Por eso el escritor aquí, en la carta a los Hebreos capítulo 5, nos mencionaba que solo ese tipo de personas maduras son aquellas que se alimentan, pero de alimento sólido, alimento sano, alimento provechoso que puede beneficiarles en su vida personal. Y personas llenas de sabiduría que se han alimentado de este tipo de alimento les permite distinguir tanto lo malo como lo incorrecto. Pero si tú y yo nos estamos dando lugar simplemente a dejarnos alimentar o retroalimentar mentalmente de información mediocre, información muchas veces sucia, información que no repercute en nuestro caso personal nada benéfico, esto pudiera demostrar que no estamos siendo personas maduras, que no podemos ni distinguir ni tanto lo malo como de lo bueno, y por lo tanto el resultado que vamos a tener en nuestra vida personal no va a ser la esperada, lo que tú y yo buscamos con respecto a la felicidad. Bien, entonces si tú ya te has dado lugar a pensar qué diferentes formas tienes o podrías tú experimentar o tener para poder tener una vida mucho más plena, que te permita esta a su vez aumentar tu autoestima y que esto al mismo tiempo esté demostrando de forma personal que te estás amando. Si ya tienes una gran lista de ello, entonces enfócate. No te des lugar a evadir este tipo de pautas que la vida misma te ofrece, que las circunstancias te están ofreciendo.
Pero sí es comprensible que si hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a lo largo de nuestra vida a dejarnos llevar o moldear por la manera en cómo el mundo en general se mueve, se desplaza, se desarrolla en la vida, y la mayoría, en el 90% de los casos, la conducta de la humanidad en general no es la apropiada. Creemos vivir del modo como nosotros consideramos que es lo correcto, lo positivo, pero dime si no el resultado que se nos da es siempre el equivocado. No habría tantos divorcios, no habría tantos hijos rebeldes, por ejemplo, no habría tantos actos delictivos, tanta maldad, tanta crueldad, tantas violaciones, llámese en mujeres como en pequeños. No habría tanto comportamiento vulgar de tanta gente, llámese maduras, jóvenes o incluso pequeños. Todo esto como resultado nos está dando una clara evidencia de que la manera de vivir de la gente no ha sido la apropiada, porque la mayoría se deja llevar por la mediocridad, por la suciedad que este mundo en general gusta de él. Por ello hay tantos programas de televisión, de cine, de radio, de revistas, con tanto auge, tanto éxito que tienen, ¿no? Pero porque la mayoría de nosotros nos inclinamos siempre por lo que es muchas veces sucio o vulgar. Y si esto genera grandes cantidades de dinero para las empresas que están detrás de este tipo de actividad, pues a la gente le va a dar o le van a dar lo que la gente pide a gritos, ¿no? Lo que le causa placer, lo que la gente por tendencia pecaminosa tiene por su grado de imperfección y por sus deseos incluso personales. Este tipo de empresas no van a hacer más que satisfacer las necesidades de su propio auditorio. Y quisiéramos que tú y yo no fuéramos de ese tipo de víctimas, de este tipo de información que, es cierto, no nos obligan a depender de esta, ni mucho menos a observarla. Nosotros mismos hemos cedido. Pero esperemos que tú y yo nos esforcemos por hacer un cambio total en nuestra vida. Es cierto que generar un cambio, si bien no va a resultar fácil, tampoco cuando surge este cambio en ti y en mí no quiere decir que tengamos nuevos retos ahora que enfrentar. Porque aunque si bien la vida que nos está causando este malestar de nostalgia, de depresión, y no ha hecho más que causarnos un grado de trastornos emocionales, si bien la estamos abandonando o dejando, no quiere decir que al generar otro tipo de vida mediante la transformación que estamos nosotros esforzándonos por lograr, no quiere decir que esto no va a generar nuevos retos, sí, pero te puedo asegurar que estos nuevos retos nos va a dar una vida más satisfaciente, más feliz, más plena, que aunque sí esto causa ciertos cambios drásticos de pasar de un lado hacia el otro, nuevos retos, pero en el 80% de los casos esto nuevo, que va a depender de nosotros el haberlo originado, nos va a permitir sentirnos mucho mejor, diferente a como tú probablemente y yo nos estamos sintiendo en este momento. Mira, ¿a qué me refiero cuando te digo que un nuevo cambio, un nuevo reto puede generar ciertas o ciertos inconvenientes? Pero no por ello estoy diciendo que va a ser malo. Sencillamente estoy diciendo que esto, un cambio, va a generar una transformación y otro tipo de necesidades también. Mira, te lo pongo como el caso de para cuando alguien es soltero, ¿no? Muchos de estos piensan que probablemente casarse puede originar un tipo de cambio completamente diferente, y así es. Pero aunque el matrimonio, para muchos que son solteros, les puede traer un gran periodo, se esperaría que por toda la vida fuera gran felicidad, pero no por ello el contraer matrimonio quiere decir que el joven o la joven a través de su vida matrimonial no va a tener nuevos retos que enfrentar ahora en relación con su pareja. Viene otra etapa de vida
la cual va a tener otro tipo de exigencias, pero no por cumplir este tipo de exigencias quiere decir que no se pueda esperar felicidad o no se pueda llegar a ser feliz. No, sí, claro que se puede llegar a ser feliz. Lo único que hay que cubrir unas nuevas necesidades que se exigen dentro de una vida matrimonial o de pareja. Lo mismo para quien quiere estudiar alguna carrera, ¿no? Es cierto, va a enfrentar nuevos retos con esta nueva profesión que va a adquirir, porque va a tener que enfrentar otro tipo de circunstancias mismas que no se tenían cuando simplemente será un estudiante a nivel medio superior, ¿no? O un estudiante de, no sé, puedo mencionar aquí de secundaria o primaria. Son nuevos retos que se van a ir originando debido a ese nuevo cambio. Pero no por ello quiere decir que este trabajo o esta nueva profesión no sea meramente agradable. Claro que lo va a ser, y más por la repercusión económica que quizás podría traerte o traernos. Pero va a generar nuevos cambios, nuevos retos a los que nosotros nos tenemos que acondicionar. Lo mismo para cualquiera que quisiera alguna otra u otro tipo de actividad, ¿no? Es lo mismo, es en tu caso actual, ¿no? Que probablemente estés experimentando una etapa de depresión, de nostalgia, de poca autoestima, baja autoestima, es lo que quizás tú y yo estemos experimentando. Y el hecho de esforzarnos ahora de hacer un cambio total con respecto a nuestra vida, no signifique que esto no va a conllevar grandes retos o trabajo o demasiadas necesidades que ahora nosotros vamos a tener que cubrir. Claro que sí. Por ello es necesario que tengas tú esto muy en cuenta, que aunque esto que vamos a generar va a ser completamente diferente, ahora debes de cubrir las necesidades que conlleva con este nuevo cambio, esta nueva transformación. Y aquí, ¿a qué me refiero? Que no por el hecho de esforzarte quiere decir que por el resto de tus días la vida va a ser exactamente igual, que no vas a tener ya más que retroalimentar para mantenerte en esta posición de tener una autoestima sana. No, de por vida. Si a partir de hoy tú quieres generar ese cambio, quieres lograrlo, quieres alcanzarlo, a partir de hoy es un proceso de todos los días de tu vida estar retroalimentando los conceptos que hemos repasado, que te hemos compartido de nuestro libro de oro, para que esto se genere por el resto de tus días. No puedes pensar que tomaste un curso, ni mucho menos, que te has graduado. Esto es una carrera que nunca se termina, porque lo que bien tú puedes, en el transcurso de muchos años, haber acumulado experiencia, haber acumulado madurez y una autoestima sana, dime si no, muy probablemente te ha sucedido, en muchos casos, que esto, con una sola circunstancia o experiencia desagradable que tú pudieras vivir, te va por los suelos todo el esfuerzo que por muchos años te has esforzado por desarrollar. Basta tan solo una situación, o dos o tres situaciones, para que uno vuelva a derrumbarse emocionalmente, a tener una autoestima completamente pobre, a pesar de tantos años de esfuerzo que nos costó para mantenernos en pie. Pero yo te digo, esta retroalimentación debe de ser de por vida. No hay vuelta de hoja. Esto no es de haber tomado un taller o un medicamento milagroso. Es una retroalimentación de cada día de tu vida. De otro modo, volveremos a retroceder, a caer en esa misma tendencia, errónea, por cierto, pero que si no le damos atención, jamás vamos a lograr estabilidad emocional en el transcurso de nuestros días. ¿Te das cuenta entonces por qué te decía que es importante que tomes en consideración que este nuevo cambio va a hacer surgir el que tú y yo cubramos nuevas necesidades y de por vida? No solamente es de un día, ni por un mes, ni por un año, por todo el resto de tu propia o de mi propia vida. Y es por eso que mucha gente, cuando dice, bueno, si esto va a conllevar otro tipo de necesidad a cubrir, pues mejor sería evitarlo, ¿no?
mejor sería pues no entrometerme o involucrarme en esta nueva actividad. Bueno, si tú lo deseas, tienes derecho, la libertad de hacerlo. Pero si quieres pagar el precio para alcanzar esa felicidad y tener una autoestima equilibrada y sana, debes de asumir esta consecuencia, que la retroalimentación constante de la información, llámese de este medio que hemos compartido contigo o de otros, del que tú quieras. Por eso te decía hace un rato, hay muchas maneras en cómo tú puedes demostrarte ese amor. Si bien esta es una manera que no te place, no te gusta, no te agrada, puedes hacerlo mediante otro medio, pero siempre mantenerte ocupado retroalimentando para cubrir esa necesidad que tienes sobre cómo tener una autoestima saludable. Y si bien dices, pues por temor me niego a ello, también tienes el derecho a no hacerlo. Porque si bien muchos, por esto que deseamos tener como un cambio, pero si esto va a conllevar otros nuevos retos, otras nuevas necesidades, y por ello muchos se niegan a querer descubrir aquello nuevo, a querer involucrarse, pues están en su derecho. Pero si tú quieres un cambio, debes de estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio para que de este modo no estemos esperando que los demás están bajo responsabilidad de hacernos sentir amados. Te decía en un principio, no delegues a otros lo que te compete a ti por sentido de obligación y a mí para demostrarnos ese amor. Es nuestro primer trabajo, es una necesidad imperante de que tú y yo tenemos que reconocer de que estamos nosotros primeramente obligados a amarnos a nosotros mismos, y cuando tú y yo lo hayamos aprendido, podemos demostrarlo con toda seguridad para con los demás. Otro principio que te voy a demostrar aquí, de nuestro libro de oro, en la primera de Juan, capítulo 4. Dice así: no hay temor en el amor, sino que en el amor perfecto, te lo vuelvo a leer porque mira, me equivoqué aquí. Dice, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. En verdad, el que está bajo temor no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo comprendes este principio que te acabamos de compartir? Dice aquí, no hay temor en el amor. Y también pasa a decir, el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. Cuando tenemos temor hacia realizar alguna actividad, mira, nos hace permanecer neutrales, permanecer en el mismo lugar sin poder movernos ni al frente ni atrás, ni izquierda ni derecha. Por ese temor no nos permite avanzar hacia adelante. Si tú y yo nos profesamos o nos decimos tener dicho amor, entonces esto quiere decir que tú y yo nos debemos de mover para poder seguir perfeccionando ese amor que sentimos hacia nosotros. Cualquier actividad que tú quieras realizar, si tienes temor, tienes miedo mórbido, no te va a permitir moverte o desplazarte o avanzar. Sin embargo, como dice aquí, ese temor surge o hace surgir o ejerce una restricción sobre ti. Pero dice aquí que cuando hay un verdadero amor, o se ha perfeccionado verdaderamente ese amor, no existe ese temor. ¿Tienes amor sobre este cambio? Esta posibilidad de tener una vida completamente diferente. Bueno, este amor te debe de impulsar a poder desplazarte, a poder moverte, a poder descubrir y lograr nuevos cambios que puedan hacerte sentir a ti de una forma diferente, muy especial, sentirte amado, sentirte apreciado. Pero si estos cambios que tú pretendes lograr no hacen más que generarte a ti demasiada incertidumbre, demasiado temor, como mencioné al principio, no va a ser más que ejercer en ti una restricción y no te va a permitir desplazarte, porque no vas a querer generar un nuevo cambio, porque este cambio exige nuevas necesidades que hay que cubrir. Pero si no estás dispuesta a pagar el precio,
Este temor va a ejercer restricción sobre ti y no te va a permitir avanzar. ¿Ves la importancia del por qué aquí el escritor de esta carta de Primera de Juan dice: no hay temor en el amor? Cuando verdaderamente tenemos ese amor hacia las cosas que queremos alcanzar, queremos desarrollar, queremos modificar. Pero si no hay ese verdadero amor, contrario a ese amor hay demasiado temor, esto ejerce restricción sobre ti y no te va a permitir avanzar para modificar hacia un cambio personal. ¿Te das cuenta la importancia por qué dice aquí que el amor debe de ser perfeccionado? Y cuando este amor es perfeccionado es porque ya no sentimos temor, ya no está ejerciendo restricción sobre nosotros y por lo tanto nos está permitiendo desplazarnos. Pero si no nos hemos desplazado, es porque existe demasiado temor. Entiendo que este nuevo cambio exige nuevas formas de vida, nuevas formas de poder desarrollarte, y hay que cubrir necesidades. Pero te aseguro que esto, aunque sea una gran responsabilidad y conlleve a cubrir nuevas necesidades, te hará sentir al 90% mucho mejor de la forma en cómo actualmente quizás tú o yo nos estamos sintiendo con esa baja autoestima. Si decides tú entonces poder encauzarte y hacer a un lado el temor y que este no ejerza una restricción sobre ti para permitirte mover, quiero decirte que estás logrando demasiado. Estás demostrando que eres una persona con la capacidad de poder actuar, sobresalir y sacar a flote sus cualidades latentes que están a la espera de que estas como herramienta puedan ayudarnos para desenvolvernos en nuestra vida personal. Si tú te animas a hacer a un lado el temor y te permites el poder descubrir de lo que eres capaz, es cierto, va a hacer surgir otra forma de vida, otras necesidades, otras circunstancias, pero también va a hacer surgir un nuevo o una nueva forma emocional para pensar o sentir las cosas. Y por lo tanto esto va a dar como resultado una forma diferente de actuar. ¿Cómo ves? Es interesante la manera en cómo es de importancia el que tú te esfuerces por hacer a un lado el temor. Y que si bien te vas a atrever a salir frente al mundo y a demostrarle de lo que eres capaz, aunque esto conlleve nuevos retos, nuevas responsabilidades que tú tienes que asumir y cumplir, pero te van a hacer sentir mucho mejor, al 100% de lo que hasta ahora no has podido alcanzar o lograr. Mira, vamos a ver a qué me refiero yo con este nuevo cambio. Esta nueva transformación puede hacerte surgir nuevas incertidumbres o nuevas necesidades, que ya hace un momento también ya te compartí un poco de ello, pero vamos a hacerlo un poquito más extenso, ¿no? Mira, un ejemplo. Tú sabes que actualmente la mayoría de la gente tiene la probabilidad, por allí dicen, que van a tener la capacidad de viajar a la luna, ¿no? Bueno, aunque ya actualmente se ha podido viajar a la luna, pero no como viaje turístico, ¿no? Donde vaya gran cantidad de gente allá. No. Pero esto se habla con respecto al futuro. Pero antes de que esto suceda, o antes de que el hombre pudiera viajar a la luna, ¿te das cuenta que tenía demasiadas interrogantes con respecto a cómo era el cosmos, cómo era el universo, qué tanto había allá arriba y cuánta antigüedad tenía el universo de vida, ¿no? Sí, la mayoría de la gente tenía una idea general con respecto al universo, al cosmos, por las teorías de muchos filósofos o científicos que tenían sobre este tema, ¿no? Pero en el aparente conocimiento que en antaño se tenía, creyeron que al poder viajar en el espacio y poder llegar a la luna, podrían zanjar todas las cuestiones o incertidumbres o interrogantes que tenían con respecto al universo.
¿Por qué? Porque esto les iba a permitir el tener un panorama mucho más amplio, estar mucho más cerca de los cuerpos celestes, ¿no? Y se pensaba que iban a tener un grado de información satisfaciente para poder decir, pues ya lo sabemos todo. Pero no fue así. Cuando el hombre tiene la capacidad de ir a la luna y que ahora se tiene la capacidad de colocar satélites que bien pueden tomar fotografías o videos de gran alcance y en una capacidad de visualización en HD, llegan a la conclusión que entre más fotografías tienen, más imágenes de lo que es el cosmos o el universo, más interrogantes surgen con respecto a cómo fue el origen del universo, cuánta vida probablemente tienen o cuán extenso es incluso el universo. Y entre más quieren descubrir y entre más avanzan, pareciese que sus interrogantes nunca llegan a zanjarse, porque entre más aparentemente descubren, nuevas interrogantes, nuevas necesidades surgen y por lo tanto quedan insatisfechos. Pero aunque en realidad no se tenga un porcentaje completo de lo que es en realidad el cosmos, por lo menos tienen una información general que les permite sentirse mayormente informados y satisfechos con respecto a la información que hasta el momento se tiene a su alcance. Pero la situación ahora es un poco mejor que en antaño. En antaño aparentemente solo se imaginaban o creían. Ahora probablemente lo pueden ya comprobar o demostrar con mayor convicción, por lo que ahora se permiten tener como conocimiento, por la tecnología que les permite tener mayor conocimiento, llámese de todo lo que hay en el universo, como tener un acercamiento más cercano con respecto a las fotografías o los videos a los que tienen acceso ahora, ¿no? Esto mismo tiene que ver con el asunto de tu vida y mi vida. Es cierto, tenemos muchas dudas con respecto a qué tendríamos que hacer, cómo tendríamos que desarrollarnos o cómo podríamos desenvolvernos para lograr tener una vida plena y feliz con una autoestima sana. Pero puedo decirte que aunque estas interrogantes que están aquí y nos atrevemos a salir del hoyo, salir de esa zona de confort, hacer a un lado el temor y nos permitimos avanzar, aunque ya nos estemos esforzando y estemos intentando lograr esta gran capacidad de desarrollo con respecto a tener una autoestima sana, te aseguro que aunque ya nos encontremos en este proceso, te decía en un principio, va a hacer surgir nuevos o nuevas interrogantes de las cuales ahora hay que cubrir. Porque nuestra vida va a cambiar. Nuestra relación con las personas también va a cambiar. Nuestra manera de desarrollarnos en la vida a nivel familiar, como padre, madre, hijo, como un empleado, como un estudiante, como un amigo incluso. Todo esto va a cambiar y esto nos va a permitir que al transformar nuestra vida, nuestro mundo también se va a transformar, va a cambiar. Y esto va a hacer surgir nuevas interrogantes, nuevas necesidades que tú y yo tenemos que ir cubriendo conforme vayamos avanzando en nuestra vida. Pero esto nos va a hacer sentir más satisfechos que en nuestra vida anterior. Y la ventaja que, aunque van a surgir nuevas necesidades o interrogantes, lo único que tenemos que hacer para seguir cubriendo esas necesidades es seguir llenándonos de información sana, seguir retroalimentando lo que hasta ahora hemos aprendido y desplazarnos en base a esto. No hay pierde. Nos va a hacer sentir mucho mejor y tenemos garantía de que mientras nos mantengamos en este mismo camino, el resultado siempre va a ser el mismo, positivo, porque nos estamos responsabilizando de amarnos a nosotros mismos y no le estamos delegando a los demás que ellos lo hagan hacia nosotros. Es tu trabajo, es el mío. Entonces estarás dispuesto o dispuesta a hacerte cargo de ti mismo, de ti misma, responsabilizarte de este sentido de obligación que hay en tu propia mano, que está bajo tu propio poder. Mira,
porque es una responsabilidad y un sentido de obligación para ti. Te voy a leer un principio que se encuentra aquí en el libro de Levítico, en su capítulo 19. Dice aquí: no debes tomar venganza ni tener rencor contra los hijos de tu pueblo. Y viene aquí el principio que debes tú de tomar muy en cuenta. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira, interesante la información porque dice que tú y yo no debemos tomar venganza contra nuestro semejante. Porque dice el principio, porque tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Si bien el principio que nos está compartiendo aquí en nuestro libro de oro nos dice que contra tus enemigos no debes de tomar venganza, contrario a ello dice, tienes que amarlo, pero ¿de qué forma? De la manera en que tú y yo nos estamos amando. Si bien no vamos a tomar venganza contra nuestro enemigo, mucho menos contra nosotros, cuando nosotros mismos muchas veces hemos llegado a ser nuestros propios enemigos, al grado que nos hemos odiado, nos hemos despreciado, nos hemos considerado indignos de vivir. Y en el peor de los casos, hay quien se ha considerado, nos hemos considerado como la escoria de la vida, ¿no? Y dice aquí la información, si contra tu enemigo no tienes que tomar venganza, ni mucho menos contra ti mismo o contra ti misma, si tú has llegado a ser el propio enemigo o enemiga de ti mismo o de ti misma. Dice aquí, debes de amar a ellos como tú te estás amando. Pero si no te estás amando, no estás cumpliendo esta ley que como requisito tu Creador pone frente a ti. Dime si no, entonces estás siendo demasiado cruel para contigo mismo o contigo misma debido a esa falta de amor que, según tú, decías quererte, pero por tu comportamiento o tu conducta o tu forma de tratar o de tratarte está dando clara evidencia de que realmente no te estás amando. Por ello es que te decía hace un segundo, esta es tu primera responsabilidad que tienes por encima tuyo, de amarte a ti mismo, a ti misma. Tienes que hacerte cargo de ti. No delegues esa responsabilidad a aquellos o a aquella. Es tu prioridad, necesidad. Hazte cargo de ti mismo, de ti misma, sujetándote a este principio que dice, tienes que amarte a ti mismo. Y cuando aprendes a hacerlo, entonces podrás decir que puedes y estás amando a los demás. Es muy común que a mí me impresiona, ¿no? Cómo es que hay grandes profesiones, carreras que el mundo ha inventado. Y digo ha inventado porque de una profesión surgen otras ramas, ¿no? Que casi en realidad son lo mismo, solamente que con diferentes o distinciones muy particulares, ¿no? Pero bueno, hablemos de tantas profesiones, ¿no? que hay a través del avance o el desarrollo de la humanidad. Muchas bien pagadas, otras mucho más importantes que otras quizás, pero aún con toda esta información, este tipo de enseñanza, por muy profesional que ésta sea, muy pocas veces recibimos la orientación adecuada para poder amarnos, para poder educarnos a nosotros mismos, y esto nos permita tener una apropiada autoestima. Podremos incluso viajar a la luna, como te decía. Podremos incluso tener el smartphone más inteligente posible, la pantalla más plana, los juegos de video a no sé a cuántos tipos de tercera o cuarta dimensión, no sé. Pero bueno, pudiéramos tener lo más nuevo, ¿no? Lo más novedoso. Pero nada de esto nos ha permitido, a raíz de estos inventos que el propio ser humano ha creado o hecho, nada de esto nos ha permitido a lograr o poder hacerle frente a cubrir nuestras necesidades emocionales.
Lo dije en uno de mis primeros vídeos, ¿no?, que subí a YouTube, el primerito que hice en mi canal. Podremos hacer presunción acerca de la capacidad que tenemos para controlar y manipular la tecnología actual, pero poco inteligentes somos para poder desarrollar una vida sana, una autoestima equilibrada. Podemos hacer presunción y presumir que somos muy capaces para realizar esta u otra actividad, o que tenemos esta profesión y que ganamos tanto, pero difícilmente podemos a veces manejar nuestra propia vida personal o familiar. Y si bien no podemos ni proporcionarnos a nosotros mismos felicidad, ni mucho menos otorgamos felicidad a los demás. Es simplemente arrogancia. Pero, con respecto a poder tener la sabiduría para poder manejar una vida saludable, no somos capaces. Necesitamos la guía y la orientación sana, y de ello depende de dónde tú te quieres dejar enseñar. Vamos hasta aquí bastante bien, eso espero. Debemos de tomar, te lo he dicho, debemos de tomar conciencia de que tú, como un ser humano real que existe en este planeta y que fuiste colocado con un propósito especial por parte de tu Creador, tienes derecho a darte tu sentido de importancia, pero de forma sana, no de forma que puedas ocasionar más problemas con aquellos con los que te dejas rodear. Tienes el privilegio incluso de sentirte vivo y de crear nuevos cambios, nuevas formas de vivir. Esto es lo que te permite demostrarle al mundo en general que eres un ser viviente, con la facultad de raciocinio, eres un ser inteligente. No eres un animalito que llámese arriba en los cielos, por debajo de las aguas o sobre la superficie, que desafortunadamente, aunque son seres vivos muy hermosos, con muchas habilidades, pero no tienen esa facultad de poder hacer de sus vidas una obra de arte en donde ellos puedan ser su propio arquitecto y diseñar y desarrollarse de una forma diferente, cosa que tú y yo sí tenemos como capacidad. Esto es lo que nos distingue de las cosas inanimadas que no tienen vida. La diferencia entre una piedra a lo que eres tú. Bien, entonces, con todo esto que hemos comentado, queda completamente claro que si estos nuevos cambios que tú y yo nos estamos enfocando por alcanzar o por lograr, va a hacer surgir nuevas necesidades, quizás nuevas preocupaciones, pero nos vamos a sentir emocionalmente bien, mentalmente bastante bien, y por lo tanto repercute en felicidad en nuestro propio ser interior, por tener una autoestima bastante sana. Y de ello depende tu primer trabajo. Por ello estamos encauzando que tú y yo no vamos a delegar esta responsabilidad a los demás. Pero bien vale la pena el esfuerzo por esforzarnos por hacer un cambio total en nuestra vida personal, que si bien va a tener otras nuevas necesidades que tú y yo tenemos que cubrir, pero bien vale la pena el esfuerzo, que repercute en gran manera en nuestra propia felicidad. Es como para cuando una mujer que ya es casada, o una pareja, ¿no?, ya están casados y desean tener un pequeñino, una pequeñita, un bebé. Cuando no se tiene los hijos, se tiene la mentalidad de que, pues, tener un pequeñino, una pequeñita, un bebé, es una maravillosa bendición, y así lo es. Sin embargo, lo que la mayoría de estos papis no han experimentado, la vida tan ardua y ocupada que demanda un pequeñín para recibir atención. Cuando empiezan ya a tener al bebecito en brazos, a atenderlo, surgen nuevas necesidades. Es cierto, antes de casarse, como pareja, como novios, eran felices. En el momento de casarse, pero sin hijos, también. Pero cuando se tienen el pequeñín, el bebecito, realmente esto hace surgir nuevas necesidades y son nuevos retos que cambian la vida completamente de esta pareja, de este matrimonio. Y si bien el tener un bebé es una bendición,
pero ¿cuántas necesidades hay que cubrir para el bienestar de este? Pero aunque se tienen que cubrir esas necesidades, cuando es una familia que bien sabe llevar ese tipo de enfrentamientos con equilibrio, pueden también estar experimentando felicidad por esta maravillosa bendición de tener un bebé en sus brazos. Entiendo que hay muchas madres o padres que no merecen realmente tener hijos por el tipo de comportamiento que tienen para con sus pequeñines cuando ya los tienen en el hogar, el maltrato físico, verbal y hasta sexual que han originado sobre estos. Voy a hacer a un lado ese tipo de padres que realmente no merecen ni mencionarse aquí o vivirlo, porque hay muchos padres crueles que no han hecho más que acabar con la vida de sus pequeños o desgraciarles la vida por el tipo de trato, llámese físico, emocional o hasta sexual que tuvieron sobre ellos y pasaron a causarles demasiados trastornos emocionales, ¿no? Bueno, de estos quiero hacerlos a un lado. Me estoy concentrando en los padres ejemplares. Si bien el tener un pequeñín trae nuevos retos, pero es una maravillosa bendición, por la felicidad que les está proporcionando el tener este nuevo ser entre sus manos. Antes de tenerlo, no había que cubrir este tipo de necesidades, pero ahora el tenerlo exige, demanda nuevas necesidades que hay que cubrir. Pues así como este tipo de ejemplo que te estoy poniendo hace surgir nuevas necesidades, también lo va a hacer surgir el hecho de que tú quieras tener una vida mucho más sana, pero con mayor ventaja. Y no por el hecho de experimentar esto nuevo o modificarlo, quiere decir que no va a traer contigo mucha felicidad. Con garantía, así es. Pero tienes que seguirte esforzando por continuar retroalimentando esta maravillosa labor. Que si bien no es tan sencilla, pero bien vale la pena el esfuerzo. Tienes la capacidad de modificar tu vida. Tienes la capacidad de confirmar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Tienes la capacidad incluso de poder ir reparando, ir autoexaminando toda la información que bien puede resultarte de forma muy particular a ti, muy buena y benéfica, ¿no? Esto es lo que te decía hace un momento, permite hacerte notar diferente con respecto a los demás seres vivos que, a pesar de que tienen su propia inteligencia, muy hermosos y sus propias capacidades, jamás podrán llegar a tu nivel o a mi nivel o al nivel de todos los seres humanos, porque tenemos la capacidad de razonar y poder ser los arquitectos de nuestra propia vida, nuestros propios ingenieros, ¿no? Nuestros propios diseñadores, la capacidad que tenemos tú y yo para hacer de nuestra vida un mundo diferente. Es complicado, es mucho trabajo, es ir en contra de la corriente que generalmente la humanidad se deja llevar, ¿no? Casi de manera inconsciente y muchas veces consciente también, ¿no? Pero tú y yo debemos de ir en contra de esa corriente y desplazarnos por el otro extremo. Pero bien vale la pena el esfuerzo. El último principio que te voy a estar compartiendo es este. Se encuentra en el libro de Lucas en su capítulo 13. Dice: esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque mucho les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Dice aquí nuestro gran Maestro Jesús: esfuércense vigorosamente. Dice aquí él, es un esfuerzo no a medias. Un esfuerzo, no que sea un esfuerzo donde estemos dando aparentemente la impresión de que nos estamos esforzando, sino dice aquí, esfuércense vigorosamente. ¿Y qué quiere denotar aquí nuestro gran Maestro Jesús? Que el esforzarnos vigorosamente quiere él que demostremos, simbólicamente hablando, que sudamos cuando estamos haciendo un esfuerzo riguroso. No estar sentados sin hacer nada, por decirlo así, como nada más rascándonos la panza, ¿no? Esperando que las cosas cambien, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ni siquiera estar sudando.
que estemos de este modo, ¿no? Puede parecer chistoso, ridículo, pero a veces muchos damos la impresión de que no queremos hacer nada para lograr un cambio. Por ello nuestro gran Maestro Jesús nos decía, esfuércense vigorosamente por entrar, porque les digo, muchos tratarán de entrar por este extremo, pero no podrán, porque se van a inclinar por el otro sendero que les facilita mayormente la vida sin ningún esfuerzo. Entonces, ¿quieres tú tener una mejor vida? ¿Quieres demostrarle al mundo lo contrario? ¿Quieres demostrar la capacidad que tienes para hacerle frente a tu propia vida personal y poder tener una autoestima sana? Simplemente, tu único trabajo es aprender a quererte a ti mismo y no delegar la responsabilidad a nadie. Si ya encontraste diferentes formas de poder demostrarte ese amor de manera equilibrada y que no dañes a terceros ni mucho menos a ti, continúa sobre este mismo sendero. Esto te va a permitir lograr rescatar tu propia dignidad y vas a recuperar el tener una propia autoestima sana, lo cual no va a ser más que poder estar originando una vida plenamente feliz. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Amarte a ti mismo? No hay una forma exacta para decirte tendrías que hacer esto o lo otro, pero sí de todo lo que hemos compartido, de lo que te hemos mencionado, tú debes de ir retomando. ¿Qué de esto te gustó? ¿Qué de esto te benefició? ¿Y qué de esto vas a tomar en cuenta para ponerlo o llevarlo a la práctica? Y te aseguro que el hacerlo te va a permitir el tener una mejor condición de vida. Pero para ello necesitas tú amarte de tal modo que no exijas que los demás están obligados a demostrarte dicho amor. Entonces tú y yo queremos tener una mejor vida. Nuestro único papel es estar dispuestos a pagar el precio. Esforzarnos por recuperar nuestra propia dignidad, nuestra propia autoestima, de forma sana. Es nuestro único trabajo, nuestro único modo para poder lograr una estabilidad emocional. No hay vuelta de hoja, no hay otra forma. Es una necesidad indispensable que tú y yo tenemos que cubrir día con día. ¿Te gustaría recuperar tu dignidad? ¿Te gustaría levantarte cada día con una actitud positiva, con la capacidad de enfrentar el mundo, pero de una forma optimista? No de una forma amargada, no de una forma que día con día nos esté costando incluso levantarnos de la cama y poner un pie fuera de esta para poder desplazarnos a enfrentar la vida. Quisiéramos tú y yo no estar demostrando una vida llena de amargura, de tanta tristeza, nostalgia o depresión. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esto? Nada sencillo, lo sé, pero es posible porque tenemos las facultades para poder hacerle frente a esta situación. Recuerda que todo esto que estamos experimentando o viviendo, si bien muchos tuvieron quizás demasiado que ver para poder hacer de nuestra vida deprimente o desgraciada, por decirlo así, ahora nuestro papel, no tan simple, pero nuestro único trabajo es transformar ese tipo de vida, de la cual muchos a veces nos orillaron a vivir en dicha condición. Y que ahí sí muchos no han sido responsables y tú y yo somos mayormente los responsables quienes hemos provocado este tipo de situación emocional. Yo entiendo, hay muchas circunstancias que bien pueden por etapas hacernos o afectarnos de manera emocional, llámese una enfermedad, si fuimos víctimas de algún accidente, hemos perdido un ser querido, qué sé yo, hay demasiadas circunstancias que bien, con mucha razón, nos han conllevado a vivir una situación así. Pero si nada de esto a veces ha sido como resultado de tu situación, simplemente son cuestiones que tienen que ver con tu propia autovalía personal. Si bien hay razones por las que a veces nos sentimos deprimidos, no siempre estas razones han sido la causa de que muchos que ya la han experimentado, no hayan podido salir de estas.
mucha gente te ha demostrado que es capaz, pese a ese tipo de reveses, poder enfrentar la vida con mayor optimismo. Y de eso ya hablé de unos vídeos anteriormente con respecto a la resiliencia y cómo poder ser personas resilientes, que espero ya te hayas dado oportunidad de verlos. Bien, entonces ya para culminar este vídeo solo quiero recordarte que tú y yo vamos a ir avanzando por el otro extremo en contra de la corriente. Y esas metas que tú tienes sobre cómo poder aumentar tu autoestima son posibles. Es una labor, es una tarea por la cual ahora tú tienes que desplazarte y trabajar sobre esta, pero de tal modo que tampoco, si vas a elevar tu autoestima, lo hagas de manera imprudente, de manera que ahora quieras colocarte en una posición narcisista. Si bien tener una baja autoestima te perjudica y te puede causar la muerte, primeramente emocional o simbólicamente hablando, y posteriormente incluso hasta físicamente por las enfermedades que puede provocar esta, debido a cómo estás afectando a tu cuerpo de manera biológica. Y si bien lo otro, si ya has logrado tener una autoestima apropiada, que bien, pero si lo estás haciendo de manera equivocada, de una elevada autoestima, que esto no haga más que ser presuntuoso o demostrar demasiado ego, o que se te conozca por ser una persona narcisista o ególatra. Esto puede también perjudicarte, tanto si la tienes por debajo o por si la tienes muy elevada, te puede perjudicar de manera emocional y en relación con el contacto hacia otras personas. Por ello siempre vamos a hablar aquí de una autoestima equilibrada, evitando no caer tanto en este extremo de estar por los suelos como por este otro, por elevarte en exceso, de una manera no poco o poca equilibrada. Haya tu propia manera de amarte a ti mismo. Si crees que esta no ha sido la indicada o la adecuada o la única, claro que no lo es, hay otras formas, pero encuentra lo que te cause mayor satisfacción y trabaja y desplázate en pro de ella. Ya hemos entonces hablado mucho sobre esto, de la importancia de que tú y yo, solo para culminar este vídeo, no vamos a esperar que, si bien tú y yo queremos tener una autoestima sana, lo podemos lograr con el principio que compartimos el día de hoy, que fue este: no delegar a otros la responsabilidad que tú tienes de amarte. El solo llevar a cabo esta actividad, el solo intentarlo, ten la seguridad que ya cuenta con demasiado valor y mucha importancia. Y lograrlo, quererte a ti mismo, le va a dar sentido y propósito a tu vida personal. Un placer, amigo, amiga. De verdad me dio mucho gusto estar contigo y llevar a cabo esta actividad ya por diferentes semanas que tú has tenido oportunidad de acompañarme. Ya en los siguientes vídeos vamos a ver qué tema podemos platicar contigo que también resulte tan instructivo como este y que pueda al mismo tiempo poder ayudarnos a desarrollar nuestra vida con mayores capacidades para hacerle frente al mundo y poder sentirnos de manera emocional bastante bien, que no haga más que producir felicidad en nosotros. Pues tu amigo Ismael estuvo contigo y nos pasamos a despedir y nos vemos para la siguiente ocasión. Recuerda darle like, compartir el vídeo y suscribirte al canal si no lo has hecho. Fue un placer y nos vemos a la próxima.